Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, bienvenidos nuevamente a SECAP, un proyecto de innovar. Mi nombre es Ricardo y a través del siguiente video tutorial veremos los conceptos básicos, los conceptos elementales de maquetación web y la importancia que tiene dicho concepto para el desarrollo de sitios web y aplicaciones web. En sí, veamos un poco los conceptos de maquetación. ¿Qué es maquetar una web? La maquetación es la distribución de los elementos en una página web. Si nosotros examinamos cualquier sitio web, fácilmente podemos distinguir elementos generales como por ejemplo el encabezado, la columna lateral o la fila superior que es utilizada para los menús. Podemos distinguir la parte central de nuestra página web, que es generalmente utilizada para los contenidos de la misma, y podemos distinguir el pie de una página web donde generalmente van alojados los derechos de autor de la misma. Hace unos años la maquetación de las páginas web se realizaba utilizando tables a través de la etiqueta table de HTML. El problema de las tablas es que generan una página muy ajustada y cuyo código fuente se volvía complejo a la hora de entender. Además, algunos buscadores encontraban problemas al analizar la estructura de la página, por lo que una web se podía percibir de manera correcta, por ejemplo en un Google Chrome, y de manera incorrecta en un Mozilla o en un Internet Explorer. Actualmente la maquetación con tabla prácticamente ha caído en desuso, prácticamente ya no se lo utiliza, y hoy por hoy se está utilizando ampliamente las capas a través de la etiqueta div, también llamadas divisiones o contenedores, como hemos visto en vídeos anteriores. La colocación de las páginas en una página web, tal como lo hemos venido viendo hasta esta instancia, se realiza a través de las hojas de estilo, a través de lenguaje CSS. Esto permite, por ejemplo, que podamos pasar un diseño con un menú lateral a otro con el menú en la parte superior, simplemente cambiando la hoja de estilo. En este capítulo veremos las técnicas de maquetación más comunes, aunque hay que decir que existen diversas formas de conseguir una misma maquetación. En cuanto al tamaño, por lo general la maquetación se realiza sobre elementos en bloque, normalmente divisiones, pero también lo podemos hacer con párrafos, listas e inclusive lo podemos aplicar al propio body. Por defecto los elementos de bloque ocupan todo el ancho del elemento que lo contiene y su alto se ajusta en función del contenido, ya sea texto, imagen o contenido multimedia en general. Cualquier elemento HTML de bloque tiene dos atributos que puede definir su tamaño: el ancho, tal como hemos visto en vídeos anteriores, a través de la propiedad width, y el alto a través de la propiedad height. Los valores para estas medidas pueden ser expresados en las medidas habituales: tamaños absolutos, utilizando píxeles, centímetros, etc. Tamaños relativos al elemento que lo contiene, utilizando porcentajes. Tamaños relativos a la fuente, utilizando m. El valor auto es el valor por defecto. Por ejemplo, un párrafo por defecto tiene el ancho de 100% y un alto ajustado en función al contenido. Por ejemplo, hemos definido el tamaño para el párrafo 1, el que tenemos en el extremo izquierdo de esta pantalla. Por defecto, al no ocupar todo el ancho, el elemento queda alineado a la izquierda. Una forma sencilla de centrarlo es dándole al margen derecho e izquierdo el valor auto, como lo hemos expresado a través del párrafo 2 que tenemos en este ejemplo. Todo esto utilizando la propiedad margen. Con solo esto podríamos maquetar una página web que contenga una columna central con un ancho fijo o relativo. Vamos a ir a ver un ejemplo. Fíjense que en este ejemplo nosotros tenemos definido una página web con una columna de manera central. Hemos contenido todo el texto en una sola capa a la que hemos asignado un ID contenido. Y en la hoja de estilo le hemos asignado un ancho fijo y la hemos centrado. Gente, si ustedes desean, pueden pedirme en la sección de comentarios, ¿sí? Pueden solicitarme que les remita este ejemplo en HTML, así pueden examinar de manera fácil y sencilla el código fuente. Vamos a proseguir con el
Vamos a proseguir con el desbordamiento. Al utilizar un elemento de bloque, como una capa, un párrafo o el body, el tamaño depende en sí del contenido, tal como lo hemos mencionado con anterioridad. Pero al definir un tamaño fijo, nos puede surgir un problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el contenido del elemento, ya sea texto, imagen, video, etcétera, no cabe dentro de dicho elemento? Entonces se produce un desbordamiento, que podemos controlar desde el estilo con la propiedad overflow. Podemos darle los siguientes valores a dicha propiedad. El valor visible es la opción por omisión. El contenido sale del elemento y puede que se solape con los elementos que haya en continuación. Fíjense acá, nosotros tenemos en este ejemplo que como el contenido, ¿sí? Fíjense acá, por lo que se desborda, fíjense cómo se desborda del marco de dicho elemento. Luego tenemos el valor hidden. A través de este valor, lo que queda en el elemento queda oculto. Fíjense, tal como lo estamos viendo, se muestra solamente hasta la palabra fijo y de allí en más, a partir de la coma, se oculta dicho contenido. Luego tenemos el valor auto, muestra las barras de desplazamiento en el elemento cuando sea necesario. Tal como lo vemos acá, en función del contenido, aparece o no la barra de desplazamiento lateral. Luego tenemos el valor scroll, siempre muestra la barra de desplazamiento, tal como tenemos acá. ¿Sí? El posicionamiento es el lugar donde el navegador coloca un elemento para visualizarlo. Por defecto, los elementos se posicionan uno a continuación de otros. Si se trata de elementos de bloque, como capa, párrafos, lista, etc., se irán colocando uno debajo del otro. A este posicionamiento se le denomina estático. Utilizando CSS con la propiedad Position, podemos cambiar el tipo de posicionamiento de los elementos. Existen 4 tipos de posicionamiento. Tenemos el posicionamiento static, el cual es el posicionamiento normal. Tenemos el posicionamiento relativo, el cual es el posicionamiento relativo, que coloca el elemento en su posición normal. A partir de ahí podemos desplazar el elemento permaneciendo el hueco de su posición original. Tenemos el elemento absoluto. Con el posicionamiento absoluto especificamos la posición del elemento con respecto al elemento que lo contiene. Tenemos el posicionamiento fixed, se establece la posición del elemento de forma parecida al absoluto, pero el elemento queda fijo en la pantalla, aunque utilicemos las barras de desplazamiento. Al cambiar el desplazamiento de un elemento, es fácil que se solape sobre otro. Esto produce que un elemento quede oculto. Para controlar esto, dispondremos de la propiedad de hojas de estilo zIndex, a la que podemos asignar un valor numérico. Un elemento con zIndex mayor se verá por encima de otro con zIndex menor. En el siguiente ejemplo veremos la aplicación de solapamiento utilizando zIndex. Vamos a ver, tal como lo tenemos acá. Fíjense, acá les preparé un ejemplo en HTML. Nosotros tenemos diferentes elementos. Fíjense, a medida que desplazo el mouse, cómo un elemento se solapa sobre el otro, ¿sí? Tal como lo pueden apreciar de esta manera. Bien, vamos a continuar. Seguidamente vamos a hablar un poco sobre el posicionamiento relativo. El posicionamiento relativo coloca el elemento en su posición normal y a partir de ahí lo desplaza la distancia que le indiquemos. Al desplazarlo deja un hueco donde estaría su posición normal, tal como lo estamos viendo en esta imagen. Para aplicarlo, lo primero que debemos hacer es declararlo dentro del CSS utilizando Position Relative. Para indicar el desplazamiento horizontal, utilizaremos left para desplazarlo a la izquierda y right para hacerlo a la derecha. Utilizar valores negativos produce el efecto opuesto. Por ejemplo, para desplazar un elemento 40 píxeles a la derecha, podríamos colocar right 40 px
o left menos 40px. Del mismo modo, podemos desplazarlo verticalmente utilizando top para desplazarlo hacia arriba y bottom para hacerlo hacia abajo. Si no establecemos valores de desplazamiento, el elemento no cambiará su posición. Por eso es muy común asignar el posicionamiento relativo a elementos para poder utilizar una propiedad que requiere posicionamiento, como puede ser z-index, que hemos visto con anterioridad. En cuanto al posicionamiento absoluto, al utilizar el posicionamiento absoluto, indicaremos de forma precisa la posición del elemento dentro de nuestra página web. Al contrario de lo que sucede con el posicionamiento relativo, el elemento al que le hemos asignado un posicionamiento absoluto no deja un hueco en la página. Podemos decir que el resto de los elementos lo ignoran y se colocan como si no existiese. Para aplicarlo, lo primero que debemos hacer es declararlo en el estilo utilizando posición absolute. La posición y el tamaño del elemento se indica siempre en relación a otro elemento que lo contiene. El elemento contenedor será el más cercano que haya con posicionamiento no estático. Si no hay ninguno, se utilizará body. Para definir la posición utilizaremos top para referirnos a la distancia entre el borde superior del elemento posicionado y el borde superior del elemento contenedor. Por lo tanto, left será la distancia entre los lados izquierdos y right entre los lados derechos y bottom entre los lados inferiores. Para posicionar un elemento del que conocemos sus dimensiones, basta con indicar un punto en vertical utilizando top o bottom y un punto en horizontal utilizando right o left. Utilizando este posicionamiento obtendremos gran flexibilidad para maquetar nuestra página web. Por ejemplo, podemos dividir la página en dos o más columnas. Utilizaremos para ello dos capas con un alto del 100% y que la suma de sus anchos será el total de la página. Por ejemplo, aquí les he preparado dos ejemplos. Fíjense acá en el extremo izquierdo tenemos la declaración de dos elementos. Tenemos el coluno izquierda y el coluno derecha, ¿sí? A través de la declaración de sus propiedades nosotros obtendremos el siguiente ejemplo, ¿sí? Fíjense en esta página web que tenemos ambos apartados. Tenemos un apartado izquierdo y un apartado derecho. Con el segundo ejemplo, fíjense, el col 2 izquierda y el col 2 derecha, nosotros vamos a obtener, ¿sí?, el siguiente ejemplo, tal como lo tenemos declarado a continuación en esta página web. Además, en este ejemplo de dos columnas, veremos que podemos aplicar todo lo que hemos visto hasta esta instancia. Fíjense que nosotros podemos conseguir un efecto bastante interesante controlando el desbordamiento de las columnas. Tal como se aprecia en este ejemplo, en el extremo izquierdo nosotros estamos aplicando una serie de propiedades que nos permite definir una columna fija, en la cual hemos incrustado un menú, un sencillo menú tal como lo apreciamos en este ejemplo, ¿sí? En el extremo derecho nosotros hemos ubicado otra columna en la cual nosotros hemos dispuesto el contenido de la página web. Si nosotros examinamos esta página web, nos daremos cuenta que al desplazar el contenido de dicha página, ¿sí?, fíjense cómo lo estoy haciendo ahora, el menú siempre permanecerá estático y visible a nuestra disposición. Otro elemento muy utilizado en la maquetación es el encabezado y el pie. Observemos que los elementos que hemos visto a lo largo de este instructivo eran utilizados colocando las capas en la parte superior del todo, utilizando la propiedad top igual a 0. Si queremos utilizar un encabezado, en vez de comenzar arriba del todo, debemos de dejar una separación igual al alto del encabezado. Si el alto del encabezado lo indicamos en porcentaje, el alto de las columnas deberá ser del 100%, o sea, el alto del encabezado. En vez de esto, resulta más claro si en vez del alto de las columnas indicamos la parte superior
top y la parte inferior bottom. En este caso nos dará igual la medida que nosotros utilicemos, tal como lo vemos en este ejemplo, ¿sí?, que tenemos en pantalla, en donde nosotros tenemos establecido, ¿sí?, 3 capas. Fíjense, tenemos la capa encabezado, tenemos la capa columna izquierda y la capa columna derecha, cada una, ¿sí? Fíjense en diferentes tonalidades y colores de naranja, de manera que puedan ser fácilmente identificables en pantalla. Los principales inconvenientes del posicionamiento absoluto es que hemos de definir el tamaño del elemento, no se ajusta al contenido y no se crean huecos en la página. Por eso no podemos utilizarlo para cualquier cosa. Seguidamente tenemos el posicionamiento flotante. El posicionamiento flotante es un poco distinto al resto. Para empezar, no se define con la propiedad position, sino con la propiedad float. Puede tomar los siguientes valores: left, flotante hacia la izquierda; right, flotante a la derecha; none, sin flotante. Lo que hace este posicionamiento es desplazar el elemento todo lo que pueda hacia la dirección indicada, hasta encontrar el límite del elemento contenedor u otro elemento también flotante. Además, hace que todos los elementos fluyan alrededor de él. Es muy común utilizarlo en imágenes para que el texto fluya alrededor de ellas. En el siguiente ejemplo, todas las cajas contienen un párrafo con una imagen al principio. Solo cambia el elemento float de la imagen, tal como lo vemos acá. Observemos que el texto puede quedar demasiado pegado a la imagen. No obstante, para solucionarlo no hay más que aplicar un pequeño margen a la imagen hacia el lado que está el texto para dar un espaciado. De forma muy parecida, podemos utilizar el posicionamiento flotante para crear columnas en una página web. Basta con que la suma del ancho de las capas que harán de columnas quepa en el ancho del elemento contenedor y que tengan posicionamiento flotante. De acuerdo a lo que hemos dicho, podemos dividir un elemento en 2 columnas de la siguiente manera, tal como tenemos especificado en este código fuente. Además, para añadir una cabecera al principio, no hay más que poner una capa antes de las columnas, con todo el ancho, y para poner un pie haríamos lo mismo, pero colocándolo después de las columnas y rompiendo el flotamiento con Clear Boot, tal como lo vemos acá. ¿Sí? ¿Lo ven acá? El cual rompe el flotamiento. La principal diferencia con el posicionamiento absoluto es que el flotante sí le afectan los márgenes propios y del elemento contenedor, y que no estamos obligados a definir el alto. En el ejemplo anterior hemos establecido el alto porque no hay contenido, pero si no lo especificamos, el alto se ajustará al contenido del elemento. O lo que nosotros podemos hacer es especificar un alto mínimo por defecto para nuestra maquetación, y en función de que si exista o no mayor contenido, el mismo se irá ajustando a dicho contenido. Seguidamente hablaremos un poco sobre el posicionamiento fijo. El posicionamiento fijo, position fixed, se define igual que el posicionamiento absoluto, con las propiedades top, bottom, left y right, pero su comportamiento es distinto, ya que el posicionamiento fijo se refiere siempre a la ventana del navegador, independientemente de que el elemento posicionado esté dentro de otro elemento con posicionamiento, como pasaba con el absoluto. Además, el elemento siempre se muestra en la misma posición, aunque la página sea larga y nos desplacemos hacia abajo o hacia un lado. Tal como apreciamos en este ejemplo, fíjense, en este ejemplo tenemos 2 capas con posicionamiento fijo. La de la izquierda está al principio de la página y la de la derecha está al final, dentro de elementos con posicionamiento.
Observemos que esto no lo afecta para nada. Una de las propiedades de este posicionamiento es que si imprimimos la página web ocupa varias páginas en papel. Los elementos fijos se imprimen en todas las páginas, por lo que puede resultar útiles para pie y encabezados. Seguidamente vamos a continuar con el diseño de la página web. Al crear el diseño de un sitio web, básicamente existen 4 tendencias. Por un lado, el diseño fijo, por otro, el diseño líquido, otro es el diseño elástico y por último, el diseño responsive. No es que uno sea claramente mejor que el otro, pero cada uno de ellos tiene sus pros y tiene sus contras. El primero de ellos, el diseño fijo. En este diseño fijo la página tiene un tamaño exacto normalmente expresado en píxeles. Esto facilita el diseño, sobre todo si está compuesto por imágenes divididas en trozos que deben encajar perfectamente, ya que podemos posicionar todo de forma exacta. También nos permite controlar el ancho de los elementos del texto, no creando columnas ni demasiado largas ni demasiado pequeñas. En contra, no aprovecha bien el espacio. Pensemos en un sitio web de ancho fijo de 900 píxeles. Si un usuario la ve desde una pantalla de su teléfono móvil que contiene un ancho de 320 píxeles, por ejemplo, la mayor parte de la página quedará no visible. En cambio, si se ve desde un Smart TV de 24 pulgadas con 1924 píxeles de anchos, la mayor parte del espacio estará desaprovechada. En cuanto al diseño líquido, en el diseño líquido, en vez de unidades absolutas, se utilizan relativas al tamaño de la ventana. Esto hace que la página web sea más flexible a los distintos dispositivos de visualización. Por contra, es más difícil controlar el diseño, sobre todo si se basa en muchas imágenes, porque hay que pensar en qué ocurre si una ventana es muy pequeña o muy grande, y que no se descoloque todo al cambiar de tamaño. También puede producir líneas de texto muy largas, lo que incomoda la lectura, aunque el usuario siempre tiene la opción de hacer más pequeña su ventana. Para intentar controlar un poco el tamaño de los elementos, existen las propiedades de estilo max width, ancho máximo, y min width, ancho mínimo, max height, alto máximo, y min height, alto mínimo. El diseño elástico. Últimamente se ha acuñado el término de diseño elástico para el diseño en el que el tamaño de los objetos no es ni fijo ni en relación al tamaño de la ventana, sino al tamaño del texto, basado en EM, dando al usuario la posibilidad de cambiar su tamaño y en proporción el de los elementos. Aunque permite que el texto se controle, sigue sin adaptarse a las distintas ventanas y resulta difícil de controlar las imágenes. Por último, tenemos el diseño sensible o responsive web design, que es la última tendencia en cuanto a desarrollo y diseño de páginas web. Es un tipo de diseño que se transforma en función del tipo de dispositivo o el ancho del navegador web que lo visualiza. De esta forma se muestra un diseño web en dispositivos smartphone, otro diferente en dispositivos tipo tablet y otros distintos en ordenadores. De esta forma, el diseño web se asegura de que el contenido que visualizan los usuarios se ajusta a las necesidades de su dispositivo, y aunque la información mostrada es exactamente igual, sea cual sea el dispositivo que la visualice, el diseño varía sensiblemente para optimizar al máximo el acceso a la misma. En este caso, el diseño web emplea diferentes hojas de estilo que cargará mediante el uso de JavaScript en función de las necesidades que establezcan principalmente el ancho del navegador web y tipo de dispositivo. Este es el diseño que más auge está teniendo gracias al uso masivo de dispositivos smartphone, tablet, Smart TV, etc. El único problema que se plantea en este tipo de diseño, además de su complejidad, peso y tráfico generado, es el de la accesibilidad para los dispositivos que tienen inhabilitado JavaScript o que no disponen de la tecnología JavaScript. Aunque por suerte la tendencia es que la mayoría de los dispositivos
móviles que vienen hoy en día vienen por defecto habilitados para el empleo de JavaScript. Bueno, gente, hasta aquí llegamos el día de hoy. Les agradezco enormemente el haber compartido estos minutos junto a mí. Espero que todo lo que hemos visto a lo largo de este capítulo les sea de total utilidad, tanto en su ámbito laboral como en su ámbito educativo. Les recuerdo que pueden enviarnos sus comentarios, sugerencias y peticiones debajo de este video en la sección de comentarios, valga la redundancia. Mi nombre es Ricardo, les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto.